En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 12, del verso 14 al 21. Al salir los fariseos planearon la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de ahí, pero muchas personas lo siguieron. Y él sanó a cuantos estaban enfermos, pero les pedía insistentemente que no hablaran de él. Así debían cumplirse las palabras del profeta Isaías. Viene mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie mis juicios a las naciones. No discutirá ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos al compartir de la palabra del Señor. Una vez más estamos con ustedes. Gracias a Dios que nos ha permitido la salud, la vida y la oportunidad de estar con ustedes. Quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores de este canal Nueva Vida en Cristo. Bienvenidos, queridos hermanos o hermanas. Bienvenidos sean a este su canal, un canal de evangelización que día a día lleva la palabra del Señor. Esperando que estemos ansiosos, dispuestos de escuchar al Señor a través de su palabra y juntos meditemos. Esperemos que usted esté dispuesto en casita, en el carro, en el trabajo, en la calle, donde usted quiera que se encuentre. Que Dios lo bendiga, que Dios lo protege, que Dios multiplique esos frutos de trabajo, esa labor. Usted está trabajando en una compañía, en su siembra, donde quiera que usted se encuentre. Que Dios lo bendiga y Dios le conceda todo según su buen corazón desea. Hoy el Evangelio nos habla de las consecuencias que sufrirá un profeta, las consecuencias del predicador, de aquel que lleva la palabra de Dios, aquel que va evangelizando, aquel que va predicando. Fíjese bien, aquel que lleva el Evangelio del Señor Jesucristo. Las consecuencias, el sufrimiento. Fíjese muy bien, las críticas. El predicador debe estar preparado para los chismes, para la crítica, para la calumnia, para las amenazas y cualquier cosa. Y cuando llegan esos tormentos, debemos estar preparados y debemos estar agarrados de la mano del Señor. Eso es lo que hoy el Evangelio nos dice. La persecución continúa contra Jesús. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Predicar la palabra del Señor, hacer curaciones. Y apenas ayer hablábamos del día sábado, donde Jesús, fíjese bien, tus discípulos hacen cosas que no se pueden hacer en sábado, dicen los fariseos. No le echarán la culpa al que no lo tiene, dice Jesús. No le culpen a aquel que no tiene culpa de hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo quiero misericordia y no sacrificio. Porque los fariseos estaban espiando y estaban juzgando, y por eso les dijo a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no se tiene que hacer en día sábado. Y por eso Jesús le dice, no le echen la culpa a los ignorantes, a los inocentes, a aquellos que no son culpables. No le echen la culpa, porque yo quiero misericordia, dice el Señor. Y apenas, eso está en el capítulo 12 de San Mateo, verso 1 en adelante. Y en el versículo 10, en el verso 10, dice, se encontraba ahí un hombre que tenía una mano paralizada, que también Jesús lo sanó. Lo curó en día sábado. Escuche cómo dice. Dice que saliendo de ahí con sus discípulos, pasaron en la sinagoga. Escuche qué dice. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Saliendo de aquel lugar, Jesús entró en una sinagoga de los judíos. Se encontraba ahí un hombre que tenía una mano paralizada. Le preguntaron a Jesús con intención de acusarlo. Después, ¿está permitido hacer curaciones en día sábado? Jesús les dijo, si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se le cae a un barranco en día sábado, ¿no irá a sacarla?
pues un ser humano vale mucho más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer el bien en día sábado. Dijo entonces al enfermo: extiende tu mano. La extendió y le quedó tan sana como la otra. Jesús andaba predicando, enseñando en la sinagoga y dando vida, sanando, curando a todo aquel que se acercaba al Señor. Y por eso era perseguido, y por eso hoy el Evangelio dice: al salir los fariseos planearon la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de ahí, pero muchas personas lo siguieron y él sanó a cuantos estaban enfermos, pero les pedí insistentemente que no hablaran de él. Salió, Jesús se fue, pero hizo lo que pudo hacer en ese lugar, en la sinagoga. Y eso es lo que hoy nos enseña, que nosotros como cristianos, cuando usted predica la verdad, aquella verdad que Cristo dejó escrito en su palabra de 1 Timoteo 3:15, que dice que la iglesia es columna y base de la verdad. Esa verdad, cuando usted la predica, que dice San Juan 8:31, ustedes serán verdaderos discípulos si perseveran en la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a ver San Juan 8:31. San Juan capítulo 8, verso 31, que no estoy convencido. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando usted lleva esa palabra de verdad, que es columna y base de la verdad, cuando usted lleva enseñando a los demás, hay gente que lo van a estar mirando, hay gente que lo van a estar escuchando, y esa misma gente van a ir a criticarlo. Pero usted tiene que estar preparado, fíjese bien. Usted tiene que estar preparado, porque el predicador debe estar preparado para las críticas, para los chismes, para la calumnia, para las amenazas y cualquier cosa. Y cuando esos momentos llegan, usted debe estar agarrado del Señor. Eso es lo que Jesús hoy nos dice. Por eso, allá en Sirácida, en su capítulo 2, en su verso 1, dice: si te has decidido a servir al Señor, prepárate para las pruebas. Servir al Señor, llevar la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra a otros que no saben, es consecuencia de sufrimiento. Haga cuenta de que usted está llevando la palabra, y muchos que no la aceptan, que no lo quieren, lo van a criticar. Lo van a querer matar, lo van a querer apedrar, lo mismo que hicieron con Jesús. Pero no se preocupe. Jesús en uno de sus pasajes dijo: no teman a los que matan el cuerpo, teman más bien al que puede matar el cuerpo y el alma, puede mandarlo al infierno, al fuego, al castigo. Eso es lo que dice el Señor. Muchos tenemos miedo, muchos cuando empiezan a criticar, empiezan a hablar mal de nosotros, tiramos todo y ya no seguimos. Yo conozco a muchos compañeros catequistas, compañeros predicadores, que fuimos formados juntos y que hoy ya no quieren llevar la palabra. Ya no quieren ser luz del mundo, como lo dice San Mateo. No quieren ser sal de la tierra para darle sabor, para alumbrar al mundo en la oscuridad, para guiar a aquellos que no saben, aquellos que no conocen, aquellos que se han descarrilado, aquellos que se han salido de la iglesia, aquellos que viven en la fornicación, que viven pecando día a día, aquellos que viven en los vicios. Cuando usted va a predicar esas injusticias, haga cuenta de que usted empezará a vivir las consecuencias que Cristo lo vivió. Si Jesús vivió el sufrimiento, si Jesús vivió ese rechazo, si lo criticaron, si buscaban la manera cómo condenarlo, lo mismo harán con el predicador. Pero el Señor dice: si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Que no te preocupe. Que eso no te venga
a bambalear, que las olas no te muevan de un lugar a otro. Mantente recto, ni a la derecha ni a la izquierda, dice el Señor. Mantente recto, derecho, sigue caminando. No te preocupes, no te desanimes, dice. Cuando vengan las dificultades, apégate al Señor. No te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo. Y eso es lo que muchos no queremos. Muchos no queremos aceptar una crítica. Muchos no queremos aceptar cuando están hablando de nosotros. Nos da miedo, no queremos sufrir. Queremos llegar a la salvación, queremos llegar donde Cristo está, pero no queremos sufrir. ¿Cuántos mártires de la iglesia sufrieron? ¿Por cuál causa? Por la palabra del Señor, por llevar el evangelio, por anunciar el evangelio de la palabra del Señor, la buena noticia. Por eso San Marcos 16:15 dice: el que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Queda en nosotros si creemos o no creemos la palabra de Jesús que trae aquel predicador, aquel catequista. Hay muchos hermanos que llevan la palabra, hombres y mujeres que llevan la palabra. Ser discípulos y misioneros, dice el Papa. Discípulo cuando me formo, discípulo cuando me estoy dejando enseñar. Misionero es cuando ya me preparé y voy con la palabra hacia los demás. Voy a compartir, voy a enseñar. Muchos son misioneros, pero nunca han sido discípulos. Han tomado la Biblia y se han ido a predicar, a evangelizar, a ser discípulos sin ser discípulos ellos. El discipulado comienza desde la enseñanza. Cuando nosotros nos estamos enseñando, nos estamos preparando, nosotros somos discípulos. Por eso Jesús, cuando mandó a los 72 discípulos, dijo: vayan y no lleven nada, le dijo el Señor. Hoy lo mismo nos dice a nosotros, que nada nos atemorice, que nada nos dé miedo, que nada nos acobarde, porque si el Señor está con nosotros, no tengas miedo cuando te hayas botado en el suelo. Fíjese muy bien, cuando te hayas botado en el suelo, porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y Él te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Eso nos dice la palabra de Dios en Siracida capítulo 2, verso 1 en adelante. ¿Por qué querían matar al Señor? Mire, San Juan en su capítulo 5, en su verso 16, dice: por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en día sábado. Estaba dando vida, estaba sanando, estaba curando, estaba dando esa sanidad a los enfermos. Y estaba predicando también, dice, pero Jesús les respondió: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Cuando nosotros decimos que somos de la Iglesia Universal, cuando nosotros decimos que venimos de la Iglesia Católica, no les agrada a muchos hermanos. A muchos que han salido de la iglesia, a muchos, son aquellos que se han dejado llevar por doctrinas contrarias, por otra doctrina, por otra enseñanza, y eso lo dice San Pablo. San Pablo en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice: vamos y busquemos en nuestras sagradas escrituras. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, dice el Señor: el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Son esas personas que dice el Espíritu Santo, nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán, no son todos, algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Hombres son todos aquellos que se han salido, que han dejado la verdadera iglesia de Cristo, aquella iglesia que es columna y base de la verdad. Por eso el Evangelio hoy nos dice: al salir los fariseos planearon la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de ahí, pero muchas personas lo siguieron y él sanó a cuantos estaban enfermos, pero les pedía insistentemente que no hablaran de él.
Así debía cumplirse las palabras del profeta Isaías. Así debía cumplirse las palabras del profeta Isaías. Por eso, en San Mateo capítulo 4, en su verso 4, Jesús sigue la persecución. Cuando Jesús se fue al desierto a prepararse en oración, en ayuno, fue tentado por Satanás con las mismas escrituras. Si Jesús fue perseguido, ¿usted cree que nosotros no vamos a ser perseguidos? ¿Usted cree que nosotros no vamos a ser calumniados, criticados? Claro que sí. El mismo Señor fue tentado por Satanás con la Biblia, con la palabra de Dios, con las escrituras. Y Jesús le responde con las mismas escrituras. Mire cómo lo dice San Mateo capítulo 4, en su verso 4. Vamos a verlo. San Mateo 4:4 dice, en el 3, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la Escritura. Por eso el profeta, por eso el predicador, el catequista debe estar preparado. Debe de estar preparado para dar una respuesta a quien se las pida cuenta de su esperanza, dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 15. Hay que estar dispuesto, hay que estar preparado, hay que estar agarrado de la mano de Dios, dice Efesios, San Pablo a los Efesios. Pablo a los Efesios en su capítulo 6, en su verso 10, mire cómo lo dice, Efesios 6:10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. No nos estamos enfrentando con personas, con espíritus. Nos estamos enfrentando al llevar la palabra, al predicarla, al evangelizar, al proclamar el reino de Dios. Ustedes saben que vamos a ser perseguidos. Ustedes saben que vamos a sufrir las mismas consecuencias que Jesús sufrió. Por eso Jesús dijo, en una palabra de su evangelio, dijo, si así tratan al leño verde, ¿qué no harán del seco? A Jesús lo humillaron, a Jesús lo criticaron, a Jesús le hicieron muchas cosas. Por eso el Señor en el verso 18, Efesios 6:18 dice, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos sus hermanos. Rueguen también por mí, para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Rueguen por mí, dice Pablo. Hoy también les digo a ustedes, oremos unos con otros. Yo estoy encomendando a todos ustedes en nuestra oración y esperando que ustedes también me incluyan en sus oraciones para que Dios nos dé esa sabiduría, nos dé esas palabras, para que a la hora de enfrentar las persecuciones nosotros tengamos esas palabras del Señor. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de formarnos, es tiempo de agarrar las escrituras y prepararnos para estar preparados, porque llegará un momento en que seremos probados. Vamos a ser probados, vamos a ser tentados, claro que sí, nadie se va a quedar. Si usted no lo ha pasado, tiene tiempo todavía. El Señor le está dando la oportunidad para prepararse. Si usted no ha sido criticado, no ha sido señalado, no ha sido perseguido, todavía el Señor le está dando el tiempo todavía para que usted se prepare, porque todos vamos por ese camino. Todos los que seguimos al Señor, vamos por ese camino. Recuerde que la gente, recuerde que los fariseos ellos planeaban la manera de acabar con él. Y lo mismo hacen con el catequista, el predicador, lo mismo hacen. Planean para poder condenarlo y hacerlo sufrir. Por eso, en San Mateo capítulo 17, verso 5, lo dice el Señor, este es mi Hijo amado. Mire, San Mateo capítulo 17, verso 5.
Dice, estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo, este es mi Hijo el amado, este es mi elegido, escúchenlo, escúchenlo. ¿Por qué nosotros hacemos al contrario? ¿Por qué escuchamos a otras personas que no traen la doctrina? ¿Por qué escuchamos a otras cosas del mundo? Música. ¿Cuántas clases de música no hay? Y nosotros bien que lo escuchamos, pero la palabra de Dios no. Aquí en la transfiguración de Jesús, cuando Pedro y otros dos discípulos acompañan al Señor a orar, dice, al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Llenos de miedo. Y el Señor dice que debemos fortalecernos a través de la palabra, de la oración, para estar listos, preparados en ese día. A Jesús lo querían matar, a Jesús buscaban la forma, pero no podían hacerlo mientras la hora no llegaba. Este mensaje es para todos nosotros, cristianos que seguimos a Cristo, que proclamamos la palabra. No tenga miedo de que va a llegar el día que vamos a partir, sí, pero ese día solamente Dios lo sabe. Nadie más sabe. Lo mismo hicieron con Jesús. Allá en San Juan capítulo 8, versículo 57. En San Juan capítulo 8, verso 57 dice que seguían a Jesús, querían matarlo a pedrada, querían apedrarlo. San Juan 8, 57. Mire cómo dice la palabra. Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Contestó Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera yo soy. Antes que Abraham existiera yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. No lo mataron. Lo amenazaron, lo tiraron, lo apedraron, pero no lo mataron. Lo mismo pasa con el que lleva la palabra, el mensajero, el predicador de la palabra. Lo mismo. La gente puede hablar, la gente lo puede encarcelar, la gente, pero solamente Dios tiene la última palabra. Por eso en San Juan 10:27, San Juan 10:27 dice la palabra, mire cómo lo expresa San Juan. Mis ovejas escuchan mi voz y yo los conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo superará todo y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselo. Jesús les dijo, he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas. Volvieron a tomar piedra nuevamente para apedrarlo y no lo mataron. Entonces Jesús nos enseña que lo que sufrió, que lo que padeció, que lo que vivió, también lo va a sufrir el cristiano. También, porque eso es el camino que nos lleva a la salvación. Por eso decía, si usted no ha pasado la persecución, el sufrimiento, prepárese, que todavía hay tiempo para prepararse. Y por eso en San Lucas capítulo 4, verso 27, también querían matarlo. Otra enseñanza más de San Lucas capítulo 4, verso 27. Mire cómo lo dice San Lucas. San Lucas 4, 27. También había muchos leprosos en Israel. También habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del templo, llevándolo hacia un barranco del cerro,
sobre el que está construido el pueblo, con intenciones de arrojarlo desde ahí, pero Jesús pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Querían volverlo a matar, tirarlo, lanzarlo desde el cerro, pero Jesús pasó por en medio de ellos y siguió su camino. No pudieron, aún viendo las curaciones, aún escuchando el evangelio del Señor, aún así llevaban ganas de matarlo. Pero ya en Lucas 22:14 dice que Jesús después, miren, le llegó ya el momento en que fue arrestado. San Lucas 22:14. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Y por eso en el verso 39 dice: después Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el verso 54 dice: entonces lo apresaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde entraron. Pedro lo seguía a distancia, prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro también se acercó y se sentó entre ellos. Al verlo sentado a la lumbre, una muchachita de la casa, después de mirarlo, dijo: este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Llegada la hora, lo apresaron y lo encerraron. Entonces, mientras la hora no llega, usted no le pasará nada. Usted siga predicando, llevando la palabra. Tenemos la enseñanza del Maestro, de nuestro hermano mayor Jesús, nuestro Padre Celestial. Por eso dice el Evangelio: al salir los fariseos planearon la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de ahí, pero muchas personas lo siguieron. Y él sanó a cuantos estaban enfermos, pero les pedía insistentemente que no hablaran de él. Así debía cumplirse las palabras del profeta Isaías: viene mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie mis juicios a las naciones. Recuerde que en Mateo capítulo 3, verso 16, Jesús recibió el espíritu cuando salió del agua después de ser bautizado. Dijo que se le abrieron las puertas del cielo y vio venir el espíritu en forma de una paloma, y escuchó la voz que decía: este es mi hijo el amado, escúchenlo. Entonces por eso dice: no discutirá ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña desquebrajada, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Él viene, mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie mis juicios a las naciones. Esto es el evangelio de este día, esperando que la palabra compartida caiga en esa tierra buena y pueda producir frutos. E invitados somos a compartir el evangelio, invitados somos a pasar el evangelio a nuestros familiares, a que lo escuchen, a que lo mediten, porque para eso es la palabra. Es una invitación hoy que estamos todavía a tiempo. Que Dios nos guarde, nos protege y que Dios nos guíe en nuestro caminar. Que Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, nos llene nuestro conocimiento y nos ponga esas palabras en nuestros labios para poder meditar, proclamar su palabra, sin tener miedo a los que hacen daño, sin tener miedo a aquella gente que anda buscando formas y maneras
para poder criticar y destruir a aquellos que llevan la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y será hasta el día de mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.